Echevarne, que es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, buen día. Mi nombre es Daniel Moyo, este programa se llama Vengan, Vengan, es AM 1030, Radio del Plata. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, un gustazo charlar contigo. Del mismo modo. ¿Nos explica usted que sabe? Nosotros solamente lo que hacemos es comunicamos el número frío. ¿Está bien con dólar congelado, inflación 3,5? ¿Dónde estamos parados? Sí, bueno, yo no diría dólar congelado, pero sí, entiendo lo que estás diciendo, como que el dólar se había escapado demasiado fuerte y lo que hay es un control de la oferta monetaria, ¿no? Entonces, el peso, porque el dólar está siempre en el mismo lugar, la pregunta es qué pasa con el peso. Y hoy lo que ha logrado el gobierno es eliminar la hiperinflación. Cuando uno mira lo que recibió este gobierno en diciembre, mirabas el balance del Banco Central y tenías una hiperinflación metida dentro del balance del Banco Central. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer para desarmar esto? Y hoy te encuentras 10 meses después que el 90% del problema ha sido superado. Ojo que todavía queda un 10%, pero el 90% del problema del Banco Central fue superado. Y luego te queda ver qué pasaba en el Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación tenías un gobierno que gastaba más de lo que recaudaba y un déficit fiscal de 6%. Entonces tenías un desequilibrio del Banco Central espectacular y un desequilibrio en el Tesoro espectacular y un nivel de deuda que el mercado percibía como impagable y por eso tenías ese riesgo país que había llegado a estar cerca de 3.000 puntos. Y ahora tienes del lado de la deuda que finalmente empieza a haber una baja nuevamente del riesgo país de una manera importante, pero todavía falta mucho recorrido por delante, ¿no? Es decir, se logró salir del problema sin llegar a la hiperinflación, se logró, te diría, un 90% de avance en este programa de sanear el Banco Central, estamos todavía en camino de solucionar el problema, de encaminar el problema de la deuda externa, hasta que la gente comprenda que el déficit fiscal va a seguir siendo cero, y entonces lo que necesitas es rolear la deuda, es decir, los vencimientos de capital, vas a pagar los intereses, pero los vencimientos de capital no los puedes pagar, tienes que rolearlos, tienes que patearlos para más adelante con nueva deuda. Entonces, ese camino, te diría que todavía falta un poco más, pero estamos claramente en una visión positiva. Y finalmente, con esto te cierro, te faltan todas las reformas estructurales para tener un país libre. Bueno, ese camino está recién en un 15 o 20% de avance. A ver, Agustín, si lo podemos, para la tía Dora que está escuchando, es decir, había un paciente que tenía mucha fiebre, que tenía 40 de fiebre, y ahora le estamos bajando la fiebre, está en 38, sigue teniendo fiebre, pero ya no tiene 40, y vamos camino a que pueda bajarse definitivamente, o cualquier sobresalto, si no lo acompañamos, pueda subir de vuelta la fiebre. Pero es más profundo que eso, porque la fiebre, que era la inflación, es el síntoma, o sea, lo que te está mostrando del problema. Este gobierno, a la diferencia de los anteriores, está yendo a operar, está operando al paciente. Es decir, que está diciendo, no, acá no voy a ocultar el problema. El paciente tiene cáncer y y está operando sobre el cáncer, no es solo sobre la fiebre. La fiebre es la consecuencia, es lo que te muestra. Acá hay una cosa mucho más profunda. Argentina está muy, muy gravemente, tiene un cáncer muy grande. ¿Sabes dónde lo ves? Lo ves en que hay un porcentaje importante de la gente, tal vez un 25%, que ha caído en la dependencia de muchas décadas de dependencia. Y esa dependencia económica de los planes sociales y demás ha destruido el tejido social, porque la gente tiene que salir por sí misma, ¿no? Y eso es lo que está mostrando el gobierno cuando tienes un presidente que te dice no hay plata, no busquen la solución en el Estado, no busquen la solución en los políticos. La solución tiene que estar en cada uno de ustedes, cada uno tiene que ponerse en marcha, ser emprendedor, trabajar, ¿sí? Entonces salir de la victimización, porque acá ha habido muchas décadas donde a la gente se la ha metido en un lugar de víctima.
de victimización del sistema. Y hay un sistema educativo que con 1.400 centros de formación docente, donde a los docentes les enseñan a enseñar a las personas a sentirse víctimas. Es la pedagogía del oprimido de Freire. Es decir, que el cáncer que tenemos es muy profundo, ¿sí? Es muy profundo. El gobierno actual está mostrando las cosas como son. Y por eso aquí tenemos, Agustín, aquí tenemos a Alejandro Di Biasi, que le quiere hacer una consulta. Estamos charlando con Agustín Echevarne, que es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Ale, querido. Sí, Agustín, ¿cómo estás? A ver, en el número del 3,5 y de la baja de la inflación, bueno, podemos aplaudir. Ahora, consecuentemente se escucharon o se vieron otros datos. La industria viene bajando, la producción industrial, los salarios, más allá de las encuestas que se hacen en términos generales, están en baja, hay una depresión en salarios, y el desempleo, se conoció el número, bueno, 200.000 despidos en esta gestión. ¿Cómo lo equilibras estas dos cuestiones? Porque está bien, tenemos por un lado, podemos celebrar una cosa, pero después tenemos números muy duros por el otro. Pero a ver, hay un dato ahí que me parece que hay que corregir. Argentina tuvo una caída de salario muy grande en diciembre del año pasado por la devaluación. Sí, pero la devaluación esa la hizo este gobierno. La devaluación fue el reconocimiento de la destrucción del peso que había hecho el gobierno anterior. Bueno, ¿sí? a ver. Tenías un peso controlado, tenías un tipo de cambio controlado totalmente fuera de equilibrio, sí, que te estaba provocando una destrucción del Banco Central y por eso tenías reservas negativas en 12.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces la devaluación fue para corregir que el Banco Central empiece a funcionar. Uh-huh. Pero la diferencia es que ahora en los últimos 4 meses se están subiendo los salarios reales. Sí, pero a ver, Agustín, usted es economista, sabe que en líneas generales es un análisis muy fino, porque primero tenemos el 50% de trabajadores no registrados, que cobran miseria. Sí, también eso están subiendo. También están mejorando los salarios en el trabajo no registrado. Los últimos 4 meses vienen mejorando los salarios. Bueno, pero venimos de una caída del 20%, 15%, no sé cuánto es. Venimos de una caída muy grande que fue, por supuesto, todo el año pasado. Bueno, pero a ver, corramos salario. Tenemos industria en baja que no se recupera, industria, no estamos hablando de comercio, industria, y desempleo con 200.000, que estamos hablando de empleo registrado, estamos hablando de este universo de 200.000, no sé cuántos serán los del Estado, me parece que son 20.000, los otros son todos privados. La crisis, desde ya que ha sido enorme, pero cuando uno mira primero el origen de la crisis, por supuesto son todos los gobiernos anteriores. Obvio, sí, bueno, eso está bien, el compramos todo. Hereda la crisis y empieza a hacer un ajuste. El ajuste, por supuesto, te genera una situación dolorosa en el primer semestre. Los datos que son interesantes es que el primer trimestre fue peor que el segundo y el tercer trimestre es mejor que el segundo. Es decir, venís en una etapa de recuperación. Estás en una recuperación, pero el paciente, como estamos en la imagen del paciente, ha sido operado y está en la etapa de la convalecencia. No, a ver, me parece que es una operación a cielo abierto, porque la verdad que los que pagan esto, lo que están pagando son los jubilados y demás. Mira, la operación ha sido de una manera que lo que ha hecho el gobierno es decir, vamos a ayudar con la asignación universal por hijo, que la duplicaron en términos reales, a el sector más pobre de la población, transversal. En lo más pobre de la población hay una ayuda. ¿Dónde hacemos la ayuda? A través de la asignación universal por hijo. Y por supuesto, tenés un sector que está sufriendo más, que es el sector que está sufriendo el ajuste de las tarifas, porque hay un cambio de precios relativos, y que no ha recibido, es decir, de sectores de esos un poco más altos de los que te estaba mencionando, los que están en una etapa un poco más alta y que no han recibido ayuda. Ese sector es el que está, digamos, sufriendo la mayor parte del ajuste. Bien. Entonces, evidentemente esas personas no están sintiendo todavía la mejoría. Pero la Argentina en sí empieza a enfrentarse con la realidad, porque lo que teníamos hasta ahora eran gobiernos populistas que fueron destruyendo todo el tejido social de la Argentina durante muchos años. Son años de destrucción del tejido social, de destrucción de las familias, de destrucción de la educación.
Ahora se habla mucho de la universidad, y la universidad es la última etapa. Han destruido el sistema educativo. Pero peor que eso, los chicos llegan, vos sabés que los principales de los niños, cuando lo mirás como capital humano, que es el cerebro de los niños, lo más importante es de 0 a 5 años. Y el deterioro que han tenido ahí es muy grande. Y una vez que ya entran a la escuela con un deterioro en sus familias, en el deterioro en sus propios cerebros, o sea, a nivel neurológico, esa parte va a ser muy difícil de recuperar. No, eso seguro. Lo que te pasa y dañás de chiquito se te complica mucho para el mañana. Por eso que la educación es un tema que tanto nos preocupa y que tanto trabajamos acá en Vengan, Vengan por Del Plata. Agustín, muy claro, como siempre ha sido un placer escucharlo y estar atento a lo que pasa con la economía nuestra de cada día. Muy amable. Un abrazo grande, un gustazo. Agustín Echevarne es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso en Vengan